En el siglo XXI, hacer las maletas y viajar a otro país es algo tan fácil como reservar un vuelo y alojamiento con unos solos clics. Pero hace siglos esta realidad era totalmente diferente. Viajar era un privilegio de un grupo reducido de personas y solo los que disponían de suficientes recursos y tiempo se podían permitir el lujo de viajar. Pero hubo un tipo de viaje que se convirtió en una especie de Erasmus de la aristocracia de la época, el Grand Tour. Un viaje que convertía a los afortunados viajeros en grandes conocedores de la historia, el arte, la política y la cultura, mientras exploraban las ciudades más emblemáticas del continente al mismo tiempo que, pues desfasaban un poquito como buenos estudiantes de Erasmus. Pero empecemos por el origen del término Grand Tour. En 1670, la obra Viaje a Italia del escritor Richard Lascelles fue publicada. Richard era un sacerdote que había viajado por toda Europa y había sido tutor de jóvenes de la nobleza inglesa. En 1670 publicó la obra Viaje a Italia, donde escribió que todos los jóvenes de la aristocracia debían emprender un Grand Tour, es decir, un viaje por el viejo continente que les permitiría conocer otros países, entrar en contacto con las grandes culturas de la historia y básicamente transformarse en lo que hoy llamaríamos personas de mundo. Y es que en esa época las universidades británicas ya no tenían la misma autoridad académica ni social que tuvo en su momento. Así que la propuesta de Lascelles fue muy bien recibida por la aristocracia, que vio en este tipo de viajes una forma de educar y preparar a los jóvenes para la adultez, es decir, para una vida preestablecida llena de obligaciones, entre las que se encontraba el matrimonio. Y última oportunidad para darlo todo y desfasar lejos de la familia y de las responsabilidades, además de poder fardar de los fascinantes viajes por varias ciudades históricas. Así que en poco tiempo el Grand Tour se convirtió en una etapa casi obligatoria de formación para los jóvenes de la nobleza y la alta burguesía. Y por supuesto, teniendo en cuenta la época que era, al principio solo iban los hombres y ya las mujeres empezaban a ir un poquito más adelante. Y jóvenes que al volver de su viaje se les empezó a llamar turistas, ya que el término turismo, en inglés tourist, que a día de hoy usamos, tiene sus orígenes en esta época, proviniendo de la palabra tour, siendo el turista la persona que regresaba a su país natal tras completar el Grand Tour. Y si es cierto que el Grand Tour fue popularizado por los ingleses, estos viajes los empezaron a hacer también los jóvenes españoles, franceses y suecos de buena posición. Y ya cuando Rusia estaba en pleno auge, pues muchos nobles rusos empezaron a hacer también el famoso Grand Tour. París, Milán, Florencia, Roma, Pompeya, Berlín. ¿Por qué ciudad empezaban? ¿Qué ciudades recorrían? ¿Cuánto tiempo se iban? ¿Y los jóvenes iban solos en el viaje? ¿O cómo llegaban a sus destinos? Los lords, junto con sus familias, decidían cuánto tiempo querían que se prolongase el viaje, que podía ser desde unos pocos meses hasta varios años, teniendo en cuenta el presupuesto de la familia. La ruta que se solía hacer era como primera e imprescindible parada París, que antes de la Revolución Francesa se consideraba centro cultural de Europa. Después, como no podía ser, se bajaba a Italia, especialmente al norte, visitando Turín, Milán o Venecia, ciudades del refinamiento y la grandeza ostentosa. Después bajaban al sur, llegando a Florencia, cuna del Renacimiento, por supuesto Roma, ciudad del Imperio Romano, Nápoles, Pompeya y a finales del siglo XVIII, cada vez más famosa en la ruta de los viajeros, Sicilia. Gracias al novelista Johann Wolfgang von Goethe, que tras su viaje por el país dejó saber que ver Italia sin ver Sicilia es como no haber visto Italia, puesto que Sicilia es la clave de todo. Y así como dato, los británicos veían estas tierras como destinos exóticos, llevándoles incluso a sentirse superiores a la sociedad de los países del Mediterráneo, viéndolos atrasados al tiempo y demasiado rurales. Así que, como podéis ver, a lo largo de los años la ruta iba cambiando no solo por moda, sino por descubrimientos de regiones más desconocidas o que no se les había dado la importancia que se merecían. El italiano Giuseppe Baretti realizó un tour por España en el siglo XVIII, que en ese entonces era un país muy desconocido para los viajeros, y relatando todo su viaje en los escritos Viaje a España, con visitas a Granada, Sevilla, Córdoba y Valencia. En el caso del francés Chateaubriand, en su Grand Tour viajó a Grecia, Constantinopla, llegando incluso hasta Jerusalén, que a comienzos del siglo XIX empezó a ser un destino turístico, lo que aumentó el interés por Oriente Próximo. Además de viajes que se hacían específicamente para conocer lugares donde vivían figuras notables, como el caso de los viajes que se empezaron a hacer a Suiza, a Ferney, muy cerca de Ginebra, con motivo de la presencia del escritor y filósofo francés Voltaire, el cual incluso recibía a los viajeros que pasaban por ahí. Y os preguntaréis, ¿por qué se daba tanto el visitar a estos escritores? Bueno, pues muchos viajeros conocían parte de la aventura que les deparaba gracias a personas que, como ellos, ya habían realizado el viaje y que al volver a sus hogares se encargaban de escribir todo lo aprendido, lo vivido y lo visto. Es decir, muchos de estos jóvenes documentaban sus experiencias y conocimientos en diarios, libros de viajes o memorias que no servían solo como guías para futuros viajeros, sino que contribuían a la literatura de la época. Y uno de los ejemplos más famosos de la influencia del Grand Tour en la literatura es Mary Shelley, quien durante un viaje a Europa en 1816 comenzó a escribir la conocidísima novela Frankenstein.
Pero no todo era aprendizaje y crecimiento personal. Como hemos visto, estos viajes se hacían justo antes de contraer matrimonio y de comenzar una vida adulta y más seria. Por eso la nobleza viajera aprovechaba estos viajes para darlo todo. Y eso lo sabían muy bien los padres de los jóvenes, que teniendo en cuenta la educación tan rígida y moralista de la época, la juventud y la distancia que les separaría durante una larga temporada, estos podían llegar a gastarse todo el dinero en fiestas, en juegos de azar y en otro tipo de cuestiones que podrían manchar el nombre de la familia. Así que por esto mismo mandaban a sus hijos con un acompañante o tutor, una persona de confianza, un familiar o un amigo de la familia de mediana edad que ya hubiera hecho previamente el Grand Tour, que pudiera guiar, enseñar la historia del arte, acompañar y ayudar al joven lord. Y no iban con lo opuesto, ya que un viaje tan largo que podía durar meses e incluso años hacía que los viajeros llevasen a sus hogares recuerdos de allá a donde habían ido, no solo como recuerdo de su aventura, sino como muestra de su conocimiento y cultura adquiridos, es decir, los souvenirs de toda la vida. Pero en esa época eran algo diferentes a lo que conocemos a día de hoy. Los souvenirs podían ser estatuillas de mármol, mapas antiguos, copias de esculturas famosas y hasta pinturas de artistas de renombre. Había incluso artistas especializados en postales como Giambattista Piranesi o Giovanni Paolo Panini, y artistas que hacían verdaderas fortunas vendiendo estampas a los turistas. Y algo que tal vez damos por hecho en esta época es el alojamiento. Tan solo tienes que descargarte una aplicación, seleccionar el hotel que más te guste y listo. Y como os imagináis, en el siglo XVII era otro mundo. No solo porque no podías reservar con antelación, sino por la higiene, que no era algo que se llevase mucho en la Europa de hace 400 años. O sea, si hubieran existido las reseñas en ese entonces, la media sería de -10 y ahora vais a ver por qué. Los primeros turistas se encontraban con una Europa que no se esforzaba mucho en ofrecer una estancia cómoda y el alojamiento solía tener constantes sorpresitas. Los jóvenes nobles dejaban sus lujosas camas para cambiarlas por rudimentarios colchones de paja en posadas junto a los caminos. Y se cuenta la historia de un viajero inglés que en un albergue italiano preguntó dónde estaba el baño y la respuesta de la dueña fue por todas partes. Así que ya os podéis imaginar. Ante esta aristocrática necesidad, el gobierno británico promovió la apertura de English Public Houses en ciudades como Milán o Roma, y estos eran básicamente una especie de hoteles de 5 estrellas de la época exclusivos para ciudadanos británicos. Y no solo los hoteles eran un gran cambio para estos jóvenes, ya que la seguridad a la que estaban acostumbrados desaparecía en el momento que comenzaban su viaje. Ir a pie no era una opción por los largos caminos que debían recorrer, pero sobre todo por la peligrosidad que eso conllevaba, ya que muchos de estos caminos más precarios en Italia, que por ejemplo en Francia, eran lugar de trabajo de los bandoleros de la época. Y aunque la opción de transporte elegida normalmente era el caballo, había una opción más segura, y esta era una especie de BlaBlaCar del siglo XVII, que eran unos carruajes públicos que varias personas compartían para hacer traslados de largas distancias al mismo tiempo que iban protegidos por hombres armados. Y claro, la aristocracia, eso de compartir carruaje y depender de unos horarios, pues no iba mucho con ellos, así que se arriesgaban e iban por su cuenta. Pero el Grand Tour no duró para siempre, o al menos no como os lo he contado. Su existencia estuvo desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, ya que la aparición del ferrocarril tuvo un gran impacto en el Tour de la nobleza. Por un lado, el ferrocarril hizo que viajar por Europa fuese más asequible y más rápido, haciendo que se extendieran los destinos visitados, incluyendo Rusia, Turquía y España. Pero esta facilidad para viajar hizo que disminuyera el prestigio social del Grand Tour. Ahora cualquier simple mortal podía hacer lo mismo que la alta sociedad, la cual ya no iba a ser la única en presumir de los lugares en los que había estado. Lo que además provocó que esta costumbre se trasladase a la alta sociedad estadounidense, que a pesar de haber crecido económicamente, carecían de una historia rica y cultural como la que venían a buscar a Europa. Así que bueno, así a modo reflexión, creo que ahora sí que tenemos aún más facilidades para viajar, es más seguro, estamos mejor comunicados, ya sea a otro país o dentro de un mismo país, y que bueno, creo que somos muy afortunados de poder conocer otras culturas, otras lenguas, otras formas de ver la vida y de pensar, incluso algo que era totalmente inimaginable hace unos siglos. Así que la próxima vez que viajes, lo primero, no vayas a un McDonald's, prueba la comida típica, aunque no tenga buena pinta, inténtalo, porque puedes decir, oye, pues me ha gustado o no me ha gustado, pero hablarás con conocimiento, que eso mucha gente no lo hace. Y también conoce la historia de ese país o de esa ciudad, trata de observar cómo son las personas, cómo actúan, cómo hablan. Sé un poquito más curioso, porque a veces damos todo por hecho y no llegamos a darnos cuenta y a valorar la suerte que tenemos conociendo otros lugares del planeta y con tanta facilidad. Así que bueno, eso a modo de reflexión. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo.